Este tema muchas veces escuchamos en muchos lados que la inflación, pero no nos podemos a desmenuzar realmente lo que nos repercute a nosotros en casa, en nuestro bolsillo, lo que realmente es la inflación. Sí. Cuando te das cuenta que un huevo ya no cuesta 3 y cuesta 4, y así las cosas, o sea, dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Sí. Y eso tiene mucho que ver con el tema que nos presentas hoy. Por supuesto que sí. Cuando nosotros hablamos de inflación, desafortunadamente es un desequilibrio económico que no significa más que alza generalizada de los precios de los bienes y servicios, ¿sí? Y pues bueno, vemos que siempre he comentado que las que se dan cuenta de este aumento de precios pues son allá en casita, las amas de casa, ¿sí? Que indudablemente vemos que este aumento de precios lo que pasa es que disminuye nuestro poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Nuestro poder de adquirir más bienes y servicios con nuestro salario. Entonces vemos que vamos al súper, compramos exactamente lo mismo, pero gastamos más. Entonces, ¿qué sucede? Que la inflación, el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios se ha aumentado cada vez más. ¿Sí? Oye, claro. ¿Y esto es seguido? ¿Cómo es que se maneja la inflación? Bien, cuando hablamos de inflación hay un sinnúmero de causas internas y externas. Yo les digo a mis alumnos que siempre en un sistema capitalista hay inflación. Aunque seamos una economía fuerte o no, siempre hay inflación, ¿sí? En mayor o en menor medida. Pero ¿qué pasa con esto hoy por hoy? Bueno, tenemos lo que es una inflación subyacente y no subyacente. ¿Qué significa la no subyacente? Palabras más menos. Son aquellas que su precio se determinan por las condiciones climáticas. Y aquí entra lo que son los productos agropecuarios. Lo que pasó hace poquito con el cilantro. Lo que ha estado pasando siempre, exactamente, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos también los energéticos, que es el petróleo, gasolina, ¿sí? Energía eléctrica, por supuesto, pero pues bueno, ¿qué es lo que está pasando allá en casita? Vemos que, pues bueno, ya identificamos que el precio de los productos agropecuarios pues se han ido elevando por una o por otra razón. En primer orden tenemos anteriormente, hoy por hoy tuvimos condiciones climáticas con temperaturas muy extremas que afectan a la producción agropecuaria. ¿De dónde vienen la mayor cantidad de productos que usamos en casa? Por supuesto que sí, con los productos primarios se ven afectados, ¿sí? Por estas sequías que se presentaron, pues afecta la producción a corto plazo y por ende hay escasez. Y cuando hay escasez, nosotros demandamos más de esos productos y ¿qué pasa? El precio tiende a aumentar. Pues bueno, vemos que y posteriormente por las inundaciones, cuando hay inundaciones, señores, también afecta a los plantíos, ¿sí? Y pues bueno, hoy por hoy tenemos un incremento de 4.98%, se acaba de publicar, ¿sí? Que aumentó. Y esto vemos que, ¿cómo lo vemos? Pues el precio del aguacate ha aumentado cada vez más. Casi 100 pesos. El otro día el chayote también estaba carísimo. El chayote, 80 pesos el kilo. El cilantro, 100 pesos el kilo. Y pues bueno, vemos que todos los productos agropecuarios en sí han ido aumentando. Y desafortunadamente va a seguir aumentando. Con razón vamos al súper, pasan las cosas en el carrito, te van cobrando y dices tú, ¿y ahora me llevo 10 cosas cuando antes me llevaba 20? Sí, no, eso no me rinde. Oye, Coti, también nos ve mucha gente en casita, muchas mamis que también son emprendedoras, ¿sí? Por ejemplo, este tema que tú estás mencionando es importante porque muchas veces nos da miedo incrementar los costos de nuestros productos. Por supuesto. Pero con esta inflación, tú más o menos, ¿qué porcentaje recomiendas de incremento y cada cuánto crees que es considerable hacerlo? Miren, indudablemente la inflación, yo comenté que disminuye el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué significa? Con nuestro salario nos rinde pues menos, ¿sí? Esa es la pérdida de nuestro poder de adquirir más bienes y servicios, pero es por una parte de nosotros que formamos parte del agente económico llamado las familias, pero por otra parte se encuentran los productores.
la oferta, que son los que ofrecen bienes y servicios en el mercado. Y aquí se encuentran los emprendedores. Indudablemente, la inflación aumenta a afecta a las familias como a las empresas. Los costos de producción se elevan. Si tenemos altos impuestos, entonces, ¿qué pasa? El precio del producto final en el mercado nacional tiende a aumentar porque los empresarios tienen que sacar, o en este caso los emprendedores, pues tienen que sacar el costo de producción. Y si el costo se eleva, indudablemente el precio del producto final en el mercado tiende a elevar. ¿En qué medida aumenta? Pues bueno, en la medida que el emprendedor se da cuenta que se le incremente la materia prima, los insumos, los costos, ¿sí? Y pues bueno, eso no lo puede absorber en demasía sin afectarle al precio del producto final. Tiene que aumentarle al precio, ¿sí? ¿En qué porcentaje? Pues en el porcentaje que el emprendedor identifique y del porcentaje de ganancias, de las utilidades que el emprendedor busque obtener. ¿Sí? Sí, porque muchas veces eso es bien importante por el miedo de que, ay, es que ahora no me van a cobrar porque está más caro, pero no te puedes comer esos incrementos tú. Entonces, es la vida que está avanzando y que sigue subiendo. Entonces, eso es bien importante decírselos a todas las señoras en casita también, porque muchas son mamás que, pues ahora sí que sostienen a sus familias y no tienen que tener miedo, pues ahora sí que a cobrar lo que se tenga que cobrar, porque por supuesto que sí, ¿sí? Y pues bueno, esto vemos que cuando nosotros pensamos que la inflación tiende a incrementar, ¿y qué sucede? ¿Hasta qué momento? Pues bueno, nada más veamos en el escenario nacional lo que está sucediendo. Hoy por hoy vienen inundaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa con las inundaciones? De igual manera afecta a la producción. Por eso es que señalamos que el precio va a seguir aumentando desafortunadamente. Sí, te preguntábamos, ¿no? Que esto cada cuándo sube, pero no, pues la situación también de nuestro clima y nuestro ambiente pues también va variando, ¿no? Exactamente. Oye, las recomendaciones, a ver, bueno, ¿qué nos puedes siempre las recomendaciones, cuidar el dinero, cuidar el ingreso. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues bueno, tenemos hoy en día las ventas en línea, ¿sí? Que se han ido pues incrementando. ¿Qué sucede? Agarras el celular y empiezas a comprar. Hay que cuidar el dinero y hay que pensar antes de comprar algo, si no lo compro, ¿qué pasa? ¿Lo necesito? Lo necesito. ¿Realmente? Exactamente. Y si no lo necesito o no pasa nada, no lo compro. Cuidar las tarjetas de crédito. Esconderlas mejor. Cuidar las tarjetas de crédito, señores. Hoy por hoy tenemos, bueno, el Banco de México ya determinó un 11% de la tasa interbancaria de interés. Los intereses de la tarjeta son altos, el costo de capital es alto. Utilizar las tarjetas de crédito no es malo. Las tarjetas de crédito es malo nuestra cultura financiera, en efecto. Sí, hay que ser muy ordenados y aplicados, porque luego comentábamos ahí también hasta con la productora de que las fechas de corte se olvidan, porque si no luego el interés ya se te fue, ya pagaste interés por algo que no. Oye, Cote, y ahora surgieron, bueno, ya nos estamos metiendo en otro tema, pero surgieron muchas empresas que te están dando créditos sin checarte buró de crédito. Hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que tener mucho cuidado. Siempre he dicho, el sobreendeudamiento, tanto de la economía familiar como de las empresas, afecta. Claro. ¿Sí? Si ya tienen una deuda, por favor no se endeuden de más. Ese es el sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque la liquidez de tu liquidez del día a día empieza a disminuir y ya incurres en crisis económica. Hay que atronarnos los dedos, señores. Hay que procurar no llegar al sobreendeudamiento. Está perfecto que el Buen Fin, que hay disminución, que hay incremento de los créditos, ¿sí? Que andan ofreciendo los créditos a diestra y siniestra. Eso hay que tener muchísimo cuidado con las tarjetas de crédito. No son malas, hay que saberlas utilizar. Y si ya tenemos una deuda por ahí, un crédito hipotecario, un crédito de auto o algunas obligaciones financieras, señora, no podemos seguir endeudándonos. Siempre decimos, bueno, o se puede decir un poquito más y no pasa nada. No, sí pasa mucho, porque tu liquidez disminuye, porque el precio sigue aumentando y llega un momento en que ya no les alcanza. Ni vamos a poder ahorrar nunca. No, y aparte, ¿sabes qué? Luego eso te produce mucho estrés y el estrés, problemas de salud, y es que es una cadenita, la verdad. Una cadenita que nos vamos a colgar eternamente, ¿verdad?